Muy buenas, voy a hablar del Camp Nou. Voy a hacer una prolongación del vídeo en el que califiqué con un 6 en comparación a un 9 con la imagen exterior del Camp Nou. Estoy hablando de la imagen exterior, la que da a la calle, no la imagen interior del estadio. Precisamente en un vídeo que tenía que haber salido hoy, precisamente mencionaba que muchas veces nos quedamos con la imagen exterior de los edificios y nos olvidamos que los edificios también tienen tripas, también tienen patios, también tienen espacios que no pueden ser visitados por los visitantes, sino por los usuarios, y muchas veces nos olvidamos esa segunda o tercera fachada, incluso si consideramos la azotea de los edificios, que solo la ven los pájaros, los aviones y hasta Superman. Muchas veces nos olvidamos de estas fachadas. Esto es lo que iba a comentar en un vídeo que iba a salir esta mañana. Por razones que no vienen ahora al caso, he decidido no publicar este vídeo. Ya explicaré en su día por qué. Y lo que voy a hacer es simplemente prolongar en tres motivos de peso enorme por los cuales yo creo que, insisto, el Camp Nou, según mi opinión de arquitecto, no pasa de ser un 6, un aprobado alto en imagen exterior del estadio. Y aquí no voy a estar ya comparando con el Bernabéu, que ya he comentado que a mí el Bernabéu me parece un sobresaliente, como imagen innovadora, imagen rompedora, imagen que pasa a los anales de la historia de la arquitectura, de la ingeniería, o como lo queráis llamar, arquitectura, ingeniería, arquingeniería, ingearquitectura, porque para mí la ingeniería y la arquitectura van íntimamente abrazadas, por mucho que algunos intenten dividir las profesiones. Arquitectos necesitamos los ingenieros, ingenieros necesitan a los arquitectos. Muchas veces unos pensarán que necesitan más a unos que a otros, pero lo cierto es que las dos profesiones están íntimamente relacionadas y no podemos pasar una sin la otra, porque al fin y al cabo, si abandonamos la estética de todo lo que se construye, estamos absolutamente perdidos en una sociedad que termina siendo como esa imagen demoledora de Matrix con todas las vainas colgando de unos super sistemas de alimentación. Pero no nos perdamos. Tres razones de peso por las cuales yo pienso que la imagen externa del Camp Nou, de las tres bandejas multicolores cerámicas, no pasará de ser un 6 por mucho que nos podamos enamorar de nuestro propio producto. Bueno, y en este caso estoy hablando de, sobre todo, de los seguidores del Fútbol Club Barcelona que terminan enamorándose de su propio producto por conveniencia. Es decir, ellos ven una imagen, en bastantes casos, que no les dice mucho, pero oye, es como los matrimonios de conveniencia del siglo pasado o de sociedades que todavía están ancladas en estos sistemas tan lamentables. Es decir, te obligaban a casarte con una mujer a la que no habías ni conocido y que ibas a conocer y, bueno, pues la mujer lo máximo que podría decir es que aprenderé a amar a mi marido. Bueno, pues esto es lo que pasa, yo creo que con bastantes seguidores del Fútbol Club Barcelona y el Camp Nou, que ellos son conscientes de que la imagen, pues sí, está muy bien, pero que, oye, que es una imagen más de estadio y terminan enamorándose a la fuerza de esa propia imagen. Por lo tanto, tres motivos por los cuales yo pienso que los seguidores del Fútbol Club Barcelona creo que se han enamorado a la fuerza de la imagen del Camp Nou. Primer motivo, y aquí voy a voy a enumerar una anécdota que tiene que ver con uno de los mejores grupos de la historia del rock, The Kings. Y muchos os preguntaréis, ¿y quiénes son The Kings? Yo no conozco a The Kings, yo conozco Rolling Stones, Beatles, Beach Boys. Pues señores, The Kings para mí son uno de los tres mayores grupos de rock de todos los tiempos. Los otros son los Beatles y los terceros son los Beach Boys. Pero a mí me encantan los Kings porque precisamente están en ese grupo de artistas geniales que no forman parte del imaginario colectivo, pero que tienen una obra absolutamente monumental y que supera los 30 LP, a cual con joyas más escondidas. The Kings, el primer éxito, 1964, fue You Really Got Me, y esta canción prácticamente todo el mundo la ha escuchado y seguramente os suena esta canción. Es una canción que empieza con un riff de guitarra distorsionado que hace pem, 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 pem. Sabéis cuál es, perfectamente. No voy a empezar a cantarla porque igual me salta algún copyright. You really got me, you really got me.
Bueno, pues esta canción se comenta, yo tengo una biografía de los Kings escrita excelentemente por Manuel Recio e Iñaki García Galera, que es absolutamente genial, 700 páginas de un grupo genial, y contaba que precisamente la primera versión de You Really Got Me pues era muy desvaída, era casi como un blues, y le pusieron la grabación, creo que a la novia del guitarrista, Dave Davis, la pusieron para ver qué pasaba, y la novia del guitarrista Dave Davis, hermano del absolutamente genial Ray Davis, el compositor casi del 95% del material de The Kings, pues decía, esta canción no me moja las bragas. Y por una casualidad, pues cogieron un amplificador, hicieron un mal contacto y provocaron el riff famoso de... Y claro, regrabaron la canción con este motivo, dándole mucha más caña, haciendo fundir la batería, un solo de guitarra frenético, absolutamente desquiciante. Hicieron la segunda versión de la canción, la novia de Dave Davis, del guitarrista, entonces la oyó y dijo, esto sí que me hace mojar las bragas. Esto puede parecer una ordinariez, es una ordinariez, pero yo opino que pasa lo mismo con la imagen externa del Camp Nou. Yo creo que, por mucho que pueda gustar, por mucho que nos pueda agradar el concepto de fundido exterior con interior, el atrio, el espacio que se genera entre la estructura mid-jazz y la nueva estructura, la solución cerámica multicolor cuyo gradiente se va fundiendo con el cielo en los extremos del estadio, esto está muy bien, pero la imagen, en definitiva, no hace mojar las bragas de nadie. Y a nosotros no nos entra trempera con la imagen. Pasamos, vemos la imagen y sí, nos parece muy bien, nos tenemos que enamorar de ella a la fuerza, pero no hace mojar las bragas y tampoco nos hace temblar y pues, tener la caseta de campaña levantada recién despertados por la mañana. Lo siento, pero no es así. Y para haceros una idea de edificios que a mí, por ejemplo, sí que considero que harían mojar las bragas, son los siguientes. Voy a coger una lista de edificios hecha random en 3 de Barcelona y 2 de Madrid. La central de gas natural al lado de la Villa Olímpica. Está entre la Barceloneta y la Villa Olímpica y el edificio ese, que es un edificio absolutamente de cristal, que tiene una especie de voladizo tremendo, parece incluso un perro de madera, y que tú lo ves y dices, ostras, ¿qué cojones ha tenido el arquitecto para hacer esto? Bueno, Enric Miralles y René Tagliabue, que tenían, Enric Miralles tenía unos cojones del tamaño de una central nuclear, en plantear estructuras imposibles y formas que realmente, incluso dibujarlas ya era un prodigio técnico. Seguimos. La Illa Diagonal. La Illa Diagonal fue prácticamente el primer edificio que yo vi, del que yo tuve conciencia sin saber ni siquiera quién lo había construido en Barcelona. El primer día que visité la avenida Diagonal de Barcelona, vamos, el primer día que pasé yo en Barcelona, aquel lejano primeros de octubre de 1994, que prácticamente llevaba aquí como un turista y sabía que me quedaban varios años de pasar en Barcelona y al final han terminado siendo, ya van por el 31 años. Y yo vi la Illa Diagonal, que es un rascacielos horizontal retranqueado por los extremos, se va aumentando de alturas en los extremos y se aplana en el centro. Y yo dije, ostras, pero este edificio, no he visto nada parecido en mi vida. No sabía que lo había construido Rafael Moneo y Manuel de Solá Morales, dos arquitectos de absolutamente prestigio internacional. No sabía que lo habían construido ellos, pero es que lo vi y me impresionó. Digo, ¿esto qué cojones es? ¡Qué barbaridad! No había visto nada semejante en mi vida. Y de hecho, pocos edificios he visto como este desde entonces y han pasado 30 y pico años. La Torre Colón. La Torre Colón es un edificio brutalista que está al lado del monumento a Colón. Y es una torre de un montón de plantas de altura, de estructuras de hormigón alabeada. Es decir, las fachadas no son totalmente rectas, sino se van retorciendo siguiendo una estructura de parábola. Por eso se llaman superficies alabeadas, porque no... Es un prodigio de la técnica. Lo que pasa es que es un alabeo muy ligero y digamos que son paraboloides pero muy ligeros.
Digamos que es una superficie alabeada, pero aquí no no quiero ir a parar a esto. Quiero decir que es una imagen tan contundente, con una coronación tan sui generis y un prodigio en su día técnico y brutalista de una imagen tan impactante que es difícil que pase desapercibido. Es difícil que pase desapercibido. Muchos me diréis, bueno, pero esto jamás lo tenían que haber edificado en el Raval, enfrente del Raval. Es un edificio que es producto de una ley de edificios singulares que se sacó de la manga el Ayuntamiento de Barcelona para poder meter la ciudad llena de rascacielos y en pro de la especulación. Sí, seguramente. Pero lo que no cabe duda es que este edificio también produce trempera y que cada vez que lo visitas ves detalles nuevos, dentro de la rotundidad de su forma, porque no se anda con rodeo. Dice, esto es lo que hay y esto es lo que quiero que veáis. La pagoda, nos vamos a Madrid, la pagoda de Miguel Fisac, siempre la he nombrado mucho en este canal, ha sido víctima de uno de los atentados arquitectónicos más horrorosos de toda la historia mundial, ha sido víctima de la piqueta por no estar catalogada. Algún buen comentarista de mi canal, un buen seguidor de mi canal, me ha dicho que esto es posible que fuese una cruzada personal al arquitecto Miguel Fisac porque era del Opus Dei. Yo no descarto absolutamente nada, porque ya sabemos cómo funcionan las cosas en este país, con persecuciones partidistas y partidarias. El caso es que una de las joyas, tal vez mi edificio preferido de todos los tiempos en España, lo destrozaron. Y es que el edificio habla por sí mismo, produce trempera. Curiosamente el edificio, la concepción del edificio es muy parecida a la del Camp Nou. En este caso son 5 o 6 bandejas, pero las bandejas se van retorciendo sobre sí mismas y también provocando superficies alabeadas de hormigón, con simples giros de 45 grados. Y claro, imaginaos la pagoda, si hubiera sido una pagoda, la llamaban la pagoda precisamente porque se parecía a una pagoda, pero es que esa pagoda tenía algo más, y a esto voy a anclar con el punto siguiente, y es que a un elemento convencional le introducías un elemento de distorsión y provocas una imagen contundente de por sí, que encima tiene un elemento de distorsión, que es a mí lo que más me encanta de la arquitectura, que te provoque cierta inquietud, que te diga hasta dónde es posible de ir este arquitecto, hasta dónde ha sido capaz de ir. No se ha quedado con lo inmediato, ha ido más allá y ha retorcido la forma hasta donde podía retorcerla. Esto es a mí lo que más me gusta de la arquitectura. Evidentemente, en el mismo sentido, tenemos la corona de espinas de Fernando Higueras en Madrid. Yo no sé ahora este edificio si realmente qué uso tiene, lo dudo, lo podéis buscar en la Wikipedia, yo ahora no me acuerdo y no voy a aventurar nada, pero la corona de espinas es otro edificio que puede ser concebido también como una nave espacial de hormigón, pero a la cual le han introducido muchos elementos ornamentales que le dan un toque inquietante. Incluso es un edificio que te impone respeto desde el principio. Dice, ostras, yo no sé si acercarme a este edificio, no sea que me pinche, como la corona de espinas. Probablemente el uso fuese también yo no sé si es el edificio del Tribunal Supremo, no lo sé, pero digamos que es un uso solemne. Y claro, un uso solemne merece una arquitectura solemne, una arquitectura irrepetible. Y a esto es lo que me refiero, una arquitectura que cause trempera, que haga mojar las gradas, tiene que ser irrepetible y si es reproducible, al menos si te la encuentras en otros lugares, tienes que darte cuenta de que es una copia de la otra arquitectura, que ha sido irrepetible. Desgraciadamente, el Camp Nou, bueno, digo desgraciadamente entre comillas, porque es que toda arquitectura no tiene que ser irrepetible, pero sí un icono de que se supone que tendría que ser el mejor estadio del mundo. Al menos esto es lo que dicen los seguidores del Fútbol Club Barcelona. Pues el mejor estadio del mundo creo que merece una imagen exterior mucho más arriesgada de la que tiene, que haga mojar las bragas o que haga tener la caseta de campaña levantada a las 7 de la mañana. Y lo siento, pero mucha gente, incluidos barcelonistas, pues piensa que este estadio no tiene una imagen exterior tan rompedora y tal vez sí que la imagen vaya ganando con la época y te vayas terminando habituando a ella. Pero desde luego que no es una imagen rompedora de la arquitectura. Segundo punto por el que el Camp Nou es un 6 en imagen exterior. Y aquí conecto con el elemento disruptor del cual había hablado en la pagoda de Miguel Fisac de Madrid, este edificio que destruyeron. Una pagoda en la cual
la mitad de las plantas pues son giradas 45 grados para introducir ese elemento disruptor. En el Camp Nou eso no sucede. Tú tienes las tres bandejas, la cubierta, todo es perfectamente simétrico, puedes trazar un eje de simetría. Las tres bandejas pues son prácticamente iguales, la base de las bandejas, muy académico todo. Es muy académico todo, es muy beaux-artiano, de la Escuela de Bellas Artes, la Escuela de Beaux-Arts de hace siglos, de arquitectura, que apostaban por la regularidad, por la simetría, por la seriación de elementos arquitectónicos. Pero no hay un solo elemento disruptor, ni siquiera vamos a plantear una cosa, porque imaginaos las tres bandejas y la cubierta. Las dejamos tal como está. Imaginaos también toda la seriación de colores de la cerámica de fuera. Imaginaos que de repente decidís meter un cuerpo disruptor en todo este estadio. Yo qué sé. Me lo estoy inventando. Suponiendo que te dejen por edificabilidad, pues en vez de uno de los edificios que va a ir enfrente del Camp Nou, pues lo incrustas en el Camp Nou directamente. Y tenemos un estadio con las tres bandejas, pero le metemos un edificio en altura, a lo bestia. Es más, digo, un rascacielos, porque el estadio ya tendrá mucha altura, una altura seguramente superior a los 20 pisos de altura, en edificio convencional, pero le metemos esos edificios, pero se los incrustamos en el estadio y hacemos como que fuese un minarete del propio estadio. Rompemos la simetría, rompemos la regularidad, pero añadimos un elemento que además es muy poco habitual en arquitectura deportiva. Yo cuando estaba visitando el Palau dels Esports, que por cierto por fin parece que van a hacer algo, el Ayuntamiento de Barcelona, comentaba él que en un extremo del Palau dels Esports había un minarete, donde había un minarete de hormigón, que precisamente indicaba a la gente dónde estaba el recinto deportivo. En el mar de casas de Barcelona es difícil, salvo por la iluminación nocturna, darte cuenta de dónde está el Camp Nou, pero si tú introduces en el Camp Nou y le plantas en medio del estadio, en medio de la fachada del estadio, yo no sé cómo lo pueden hacer, pero es posible hacerlo. Le metes un rascacielos y libera precisamente esos 3 o 4 edificios que iban a ir enfrente del Camp Nou, de oficinas, hotel o de lo que sea, y los pones dentro del mismo estadio, pero con un elemento disruptor que interrumpa las tres bandejas, me estás haciendo una imagen completamente distinta del estadio, pero mucho más atrevida. Mucho más atrevida. ¿Conocéis el Centro de Arte de Santa Mónica? Curiosamente al lado de la Torre Colón que mencionaba anteriormente. Pues ese edificio precisamente tenía un chiste en la fachada, que era una luminaria con forma de boca. Y esa luminaria por la noche se encendía y parecía que el edificio estaba sonriendo. Y sabéis, el arquitecto, y esto lo dijo él directamente en una conferencia, o sea que no me lo he inventado ni lo he leído por ahí, lo dijo en una propia conferencia en la Escuela de Arquitectura, Albert Viaplana, estoy ya que falleció hace algunos años, pues dijo que la idea de la luminaria era introducir un chiste en el edificio y porque él le gustaba mucho la película de Alicia en el País de las Maravillas y precisamente la sonrisa del gato mágico que aparecía de repente para tocar los cojones a Alicia y lo primero que aparecía el gato era la sonrisa, pues esa luminaria incrustada en la fachada del convento de Santa Mónica, por lo menos la ampliación del Centro de Arte de Santa Mónica, pues le recordaba al gato risueño. Y metió eso y curiosamente ha terminado siendo uno del leitmotiv del proyecto. Ese elemento disruptor que tal vez no tenga mucho que ver con el proyecto en sí, pero que es un chiste en la fachada que ha acabado siendo el propio toque maestro del edificio. Si nos ponemos no tiene por qué ser arquitectura moderna. Vamos a la Plaza Francesc Macià en Barcelona y hay un balcón en la calle Pau Casals, o sea, justo antes de entrar en el Turó Park, hay un balcón que tiene unas columnas rojas, 4 columnas rojas, que parece sacado del Palacio de Cnosos de Creta. Son las únicas columnas rojas que he visto yo en Barcelona en un balcón. Son columnas ornamentales, bueno, es que me da igual. Pero curiosamente, tú te fijas en ese edificio, una finca regia, y igual digo, bueno, otro edificio más de los de siempre, pisos de 400.000 millones de euros, bla, 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 bla. Pero es que te fijas en ese balcón y ese balcón te eleva
a categoría de inmortal el propio edificio, un edificio anodino, porque alguien tuvo la ocurrencia de copiarse de las columnas coloreadas del Palacio de Knossos en Creta y lo traspasó a una arquitectura convencional de hace un siglo, de los años 1930, 1940, en Barcelona. Simplemente unas columnas circulares pintadas de rojo. Una chorrada como esta. Repito, por ejemplo, siempre hablando de la Torre Barcelona, de Mataró, siempre decía que me parecía un rascacielos que estaba bien concebido, pero se había quedado simplemente una arquitectura convencional porque no habían introducido un elemento disruptor. Imaginaos si en ese rascacielos en la planta baja hubiese metido un óculo circular que anulase toda la cartesianidad de las ventanas, de los balcones, etcétera, etcétera. O varias ventanas circulares salpicadas, ojos de buey salpicados en algunos sitios. Estoy acordando ahora, precisamente, voy a nombrar un proyecto de Baquim Mora, creo que eran las bodegas Raventós en Sant Sadurní d'Anoia, o por lo menos por la comarca del vino, y era un proyecto sensacional, un proyecto esculpido con ladrillo, pero precisamente uno de los chistes del proyecto, también el proyecto ya estaba muy currado con unos volúmenes, se mezclaban círculos con rectángulos, etcétera, etcétera, unos juegos compositivos tremendos, o sea, que parecía el exterior se diluía con el interior. Mira, ya estoy hablando como no quiero hablar, me cago en la leche. Pero precisamente lo que me hacía gracia es que había un agujerito por ahí en el proyecto de una escalera caracol que llevaba a las bodegas, que era un chiste que introdujeron en el proyecto. Y ese chiste acabó siendo una de las cosas que más gustó de ese proyecto. Ya no estamos hablando del árbol centenario que había en la entrada, no. Estamos hablando de un simple agujerito de 2 o 3 metros de diámetro que conectaba con las bodegas el espacio exterior y que se transformó en un chiste del proyecto como el hoyo de golf del cual poder practicar los ejecutivos que iban ahí a ver cómo iban sus cavas. Esto me lo estoy inventando yo. Pero quiero decir que muchas veces los proyectos tienen su toque por chistes, por elementos disruptores, y precisamente lo que yo observo en el Camp Nou es que no existe ese elemento disruptor. Muchos me podéis decir, oye, los parterres son elementos disruptores. Esos diamantes que tienen unas cubiertas inclinadas que van a ir con el césped. Sí, pero no acaban de ser lo suficientemente disruptores. Primero porque no pertenecen al estadio, sino al espacio verde. Y segundo porque sencillamente esta arquitectura ya ha sido muy vista. Estos parterres inclinados con forma de diamante. Si os paseáis por Barcelona, hay bastantes sitios en donde ya se ha recurrido a este tema arquitectónico. No es nuevo. Para que un elemento sea disruptor, no tiene que tener parangón en otro sitio, al menos muy poco parangón. Bueno, vamos con el tercer motivo, que me estoy quedando sin aliento. La repetición del motivo anula el impacto que pueda tener. Muchos me podéis decir, bueno, Alejandro, tú eres un cuentista, tú estás hablando con el sentimiento, estás hablando que como eres madridista, a ti no te puede costar nada el FC Barcelona. Vale, os compro todo eso. Aunque es mentira, pero os compro todo eso. Pero yo ahora me estoy imaginando, ¿cuál es uno de los motivos por los cuales la imagen del Camp Nou haya quedado diluida? Pues que sean 3 bandejas y no una. Y me estáis diciendo, ¿qué barbaridad acabas de decir? Son 3 gradas, tienen que ser 3 bandejas. Bueno, esto es muy simplista, pero vamos a suponer que existe una relación directa entre el lenguaje exterior y el lenguaje interior. En el interior se ven 3 gradas, las 2 antiguas y la nueva, y en el exterior se ven 3 bandejas. Es cierto que una grada está bajo la cota de calle, no liemos, pero estamos hablando de conceptos. Pero ¿qué ocurría? Imaginaos si en vez de 3 gradas hubiera sido, 3 bandejas hubiera sido una super bandeja con los mismos acabados de cerámicos, a lo mejor con una anchura mayor para que los colores se pudiesen seriar menos y tuviesen un efecto más contundente. Pero una bandeja, en vez de las 3 bandejas, imaginaos una, con un plato sopero, o un platillo volante, como ese platillo volante de V en el capítulo aquel donde el rayo de partículas Dryas, me acuerdo que se llamaba, donde había un platillo volante que secuestraban y lo mandaban a tomar por culo para que no pudiese matar a nadie. O sea, esto, si os veis la serie V de nuevo, sabéis a qué capítulo me estoy refiriendo. Y recuerdo la imagen de ese platillo volante ahí plantado en medio de las
de un descampado de Los Ángeles, tremendo, pues es una imagen similar. Cuanto más rotundidad, más inmortalidad. ¿Para qué queremos 3 bandejas si ya podemos hacer el mismo efecto con una? Y luego me estaréis diciendo, hombre, pero queremos 3 deambulatorios. Bueno, pues hacer una bandeja exterior de mentira y dejar los 3 forjados por dentro, que para algo se hacen las pieles exteriores que disimulan lo que hay dentro de la piel, como pasa con la fachada del Bernabéu. Precisamente aquí están todos los trucos de la arquitectura. Hacer una bandeja falsa, o al menos que sea la última bandeja la verdadera, y luego las otras 2 quedan escondidas. Y tienes simplemente una franja vertical. Digamos, imaginaos el Camp Nou como un plato sopero. Diríais, bueno, los antibarcelonistas dirían, bueno, pues esto en vez de una pila de platos sería un plato sopero y dentro solo nos falta meterle la cuchara para simular el Skywalk. Sí, pero ¿sabéis lo que pasa? Que esa imagen sería mucho más memorable que la que hay ahora. ¿Y sabéis por qué? Porque curiosamente esto ya está inventado. Y el plato sopero lo plantó Oscar Niemeyer en Brasilia. Brasilia en muchos casos, fue terminando siendo un fiasco como ciudad proyectada de la nada. Tenéis que ver reportajes al respecto, pero estéticamente no tuvo parangón. No tuvo parangón y creo que no se ha vuelto a ser una ciudad igual, por lo menos hasta donde yo sé. O por lo menos no se ha hecho ni siquiera un barrio igual. Hubo intentos en Le Corbusier, bueno, es que no sé si fue coetáneo, pero Le Corbusier hizo algo parecido en Chandigarh, en la India, pero digamos que todo el mundo sabe dónde está el plato sopero de Brasilia. Yo no sé ahora qué edificio público era, pero tenéis la imagen, ¿no? Un plato sopero, hormigón blanco o blanco tendiente a gris claro, un tintado gris claro y pues icónico, que prácticamente todo el mundo conoce, o todo el mundo cuando piensa en Brasilia piensa en ese edificio, en ese acabado. ¿Por qué? Porque era un plato sopero, un simple plato sopero. Y nadie se le ha ocurrido criticar ese edificio. Oscar Niemeyer vivió hasta los 100 años prácticamente, y prácticamente estuvo trabajando hasta el final de nuestros días, y no creo que nadie se riese de él por plantar un plato sopero en medio de Brasilia. Imaginaos el Camp Nou con un plato sopero en medio de la parcela de 27,5 hectáreas. Claro que ese plato sopero luego puede ser modificado, puede tener algunos matices, pero imaginaos eso. Hubiera sido una imagen muy contundente. Incluso ya si os atrevéis a variar los bordes de ese plato sopero para que no sea un plato sopero regular, sino empezar a cambiar las alturas, os hubiera quedado una cosa que yo no sé, probablemente mucha gente hubiera echado la vista para atrás y digo, esto es una locura, pero evidentemente, pues habría dado un toque, y volvemos con lo del toque, que con la repetición de motivos pues no se consigue. Parece como que cuando necesitamos repetir un motivo es porque el motivo en sí no nos convence y tenemos que repetirlo cuantas veces sea mejor. Aquí me estoy acordando precisamente, esto mucha gente podrá no estar de acuerdo, me estoy acordando de Mike Oldfield, que decía precisamente, no hay nada de malo en repetir pasajes musicales, si los pasajes musicales son bonitos, no hay nada de malo en ello. Puedo estar de acuerdo, desde luego, cuando repetía los motivos de Tubular Bells, la música del Exorcista, pues durante un montón de minutos, pero pues no pasaba absolutamente nada, pero no se dedicaba solamente a repetir los motivos. A lo mejor empezaba con una línea de piano, luego le añadía el glockenspiel, luego el bajo, luego solo de guitarra, luego le metía timbales, o sea, iba añadiendo un montón de instrumentos y hacía que esa repetición del motivo no fuese aburrida. Lo mismo con la arquitectura. Fijaos que incluso la repetición de las 3 bandejas no sería tan, digamos, monótona si las bandejas aumentasen en tamaño. Tenéis la imagen del Guggenheim de Nueva York, no estoy hablando del Guggenheim de Bilbao, del de Nueva York, del museo con la rampa en espiral. Pues algo parecido. Ya sé que estos son ejemplos un poco deslavasados, pero es para que os deis cuenta de por qué pienso que la imagen del Camp Nou se ha quedado en una de las primeras ideas, pero no le han dado más vueltas, no la han retorcido, no han hecho un elemento de disrupción,
no han plantado algo que diga, aquí estoy yo. Estoy hablando como un seguidor del FC Barcelona ahora. Somos el mejor club del mundo, queremos el mejor estadio del mundo y necesitamos la mejor imagen del mundo. Lo de la mejor imagen del mundo, desde luego, no se ha conseguido. Repetimos los 3 motivos. Primero, no es una imagen que haga mojar las bragas o que haga trempar. Segundo, no tiene un elemento disruptor, claramente disruptor. Tercero, la repetición simplemente es una pura repetición y enmascara a lo mejor que el elemento que se repite no tiene la suficientemente contundencia. Por supuesto, estos 3 motivos son resultado de una reflexión larga por mi parte. Mucha gente no puede estar de acuerdo, otra gente estará de acuerdo, supongo que muchos barcelonistas no estarán de acuerdo. Yo con esto no quiero decir que la imagen del Camp Nou sea mala. No, no es mala. Es una imagen que es un 6 sobre 10. Si yo tuviese que ser un profesor, que odio esto porque los proyectos, además, al final, corregir proyectos es muy subjetivo. Al final lo que cuenta, lo que debería contar más es si funciona o no funciona, y hasta que no estemos en el estadio no lo vamos a saber. Pero como imagen, si tuviese que calificar solamente con la imagen, si fuese un profesor, yo estoy seguro de que no le podría dar, sin entrar en conflicto de intereses con mi moralidad personal, no le podría dar más de un 6. Es que es imposible, imposible. Son muchos edificios los que he visto, son muchos estadios los que he visto, para que me intenten colar como algo sobresaliente, algo que no lo es. Y repito, eso no quiere decir que no esté bien, pero desde luego, como imagen impactante, no va hacia la excelencia. Y me podéis decir, es que no queremos tampoco una imagen impactante. Vale, está muy bien, pero yo opino que ya que el Barcelona tiene que ser un club impactante en todos los sentidos, porque así lo quieren sus aficionados, la imagen tenía que haber sido impactante, la imagen exterior del estadio. Y por eso siempre digo que el Bernabéu en eso ha superado mucho, pero por goleada, al Camp Nou, en imagen. Un abrazo a todos y seguimos aprendiendo. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer 2 cosas. Suscribirte a mi canal Alejandro Darias, arquitecto, para saber cuándo publico nuevo material. Y compartir este vídeo con tu familia y amigos en las redes sociales.